Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, final del capítulo 5. Son como los últimos 3-4 versículos de la carta, pero con eso nos hace un puente para llegar a segunda y tercera de Juan, que son tan cortos que ni llenan una página en tu Biblia. O sea, son cartitas que Juan envió. Y entonces vamos a ver esto y vamos a ver cómo realmente si hay un tema entre las tres cartas, y simplemente esto ya es personalizado. Dice, versículo 19, 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces es importante ver eso, que muchas veces se tiene la idea de que si piensas buenas cosas, si piensas positivamente, si hablas y vives en una forma positiva, quién sabe qué sea positivo, pero, o sea, si eres un terrorista en el Medio Oriente, positivo es matar a los que no, o sea, eso es positivo. Entonces, pero estamos como con la idea de que, como tipo Walt Disney, o sea, si eres como Blancanieves, eres una buena persona. El problema es que si eres como la bruja que le quería destruir, Blancanieves es mala. Entonces, ¿en qué momento podemos decir esto es verdad, esto es falso? Entonces, ha sido una conversación de 2000 años, sigue la polémica, sigue esto, pero estamos viendo lo que pasa. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no es automático ser de Dios. Efesios 2, vamos a ver los primeros versículos, Efesios capítulo 2, que hemos visto en mucho detalle y muchas veces, pero es importante volver a ver esto. Efesios 2 habla de lo que es natural, lo que es típico en el mundo para el ser humano, que esto es la situación, la condición humana universal, a menos que Dios intervenga. Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces eso es lo típico, no normal, porque no es normal, pero es típico, eso es universal para el ser humano. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces estamos hablando de que el diablo, por decir, no como un realmente adversario igual, o sea, como del mismo peso que Dios, que muchas veces se tiene. Si llegas a ver eso, simplemente no lo uses, no lo circules, pero luego salen en Facebook y en otros algunos que con su celo, eso es bien tonto lo que ponen. Ponen, según a Jesús, que siempre con pelo largo y surfo así, pone a Jesús con su brazote así, y el diablo en contra, y están haciendo vencidas. Así no fue, eso fue en la cruz, con sus manos clavadas. Entonces, desventaja para el Hijo del Hombre, clavado en una cruz, no haciendo fuerza, sino haciendo debilidad. Y en su máximo punto de debilidad, en su máximo punto de hacer en contra de su conveniencia, o sea, neciamente no buscar su propio bien, venció. Entonces eso es ponerlo como algo igual, como si fuera Luke Skywalker y Darth Vader o algo así, como algo igual y a ver quién gana, ¿no? Y estamos apostando. Y realmente no es cierto, pero sí tiene una autoridad y tiene una esfera de influencia. Dice, es el príncipe de la potestad del aire. O sea, los antiguos lo veían así. El límite es el límite de la atmósfera de la Tierra. Y en cierta forma yo por eso creo que realmente nunca van a poder hacer una colonia en Marte, ni en la Luna, ¿ok? Entonces simplemente no, porque nosotros seríamos portadores, los humanos serían portadores de un virus al exterior del planeta, de la esfera. Entonces, pero dices, ya te quedaste así. Okay. Entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, no había diferencia entre nosotros y cualquier otro. No era que pues es una buena persona y con la ayuda de Dios va a ser un buen cristiano. No, absolutamente no.
Entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. No es el rey, simplemente es un poderoso. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y estamos viendo los frutos de eso, las consecuencias. O sea, empezó el feminismo como una justa queja contra el machismo, vamos a decir, contra lo que llamaban opresión o algo así. Muchos lo que no saben es que las primeras feministas eran abusadas por sus amantes, eran como Frida Kahlo, fue feminista, pero ¿por qué Diego no se casó con ella? ¿Por qué no le sacó de eso? ¿Por qué no le dio dignidad? Entonces realmente ella era víctima, pero entonces feminista, ¿ok? Entonces, y puedo decir nombres, y algunos podrían saber eso, pero otra es Betty Friedan, que habló eso del místico feminista, a otros así, Simone de Beauvoir. Entonces están así todo, pero todas eran realmente maltratadas o abandonadas o vivían una relación no sana y no realmente como satisfactoria, pero sus libros vendieron, son conferencistas, hicieron, entonces hay una mitología feminista. O sea, muy aparte de lo que realmente una mujer vive bien o mal en el mundo y sus oportunidades para trabajar o para realizarse, muy aparte, sino una mitología acerca de eso. Y entonces lo que estamos viendo hoy es el fruto. Que una mujer puede ser boxeadora, llega a las Olimpiadas, califica a nivel mundial, califica y todo eso. Entonces un hombre que dice que es mujer entra y casi le mata a golpes, porque el golpe de un hombre que no es en buena condición física le gana por mucho, 16 veces más fuerte el golpe de un hombre. No lo intentes en casa. Entonces, o sea, pero mucho más fuerza. El músculo del hombre, por testosterona y todo eso, tiene una potencia explosiva. O sea, lo que es esto, golpe, patadas, ¿ok? Fútbol, todo eso, que dices, oh, no, hombre, entonces, ¿quién quiere ser el portero cuando ciertos jugadores vienen en contra? No, ese balón va a ser un hoyo, así va a salir como bala. Entonces, eso es una realidad, pero tenemos que suspender la realidad para que esa mitología, pero dice, sí, pero no es mujer. Sí, pero ya lo hemos dicho así, mi cuerpo no soy yo. Entonces mi verdadero yo es quien yo te digo que soy. Y hoy si siento que soy esto, tú me tienes que respetar. Entonces lo que tenemos es confusión y ahora ya los abusos, qué raro, siguen contra la mujer. Cuando empezaron hace 50 años a despenalizar el aborto, eso era libertad de la mujer, ¿sí o no? Eso es libertad reproductiva de la mujer. Lo que hizo es que cargó toda la responsabilidad de un embarazo a la mujer. Ella tiene toda la responsabilidad, ella que resuelva. Entonces, en lugar de librar a las mujeres y darles un futuro seguro, entonces libró a los hombres a ser más así, a vivir con sus instintos bajos y no nutrir, cuidar, proteger, sustentar y demás. Entonces te das cuenta, ¿y dónde estamos hoy? Después de 50 años, 60 años de feminismo, ¿dónde estamos? ¿Estamos mejor? Entonces sí tenemos que ver, o sea, lo que esto conlleva era un desastre para la sociedad. Entonces, y eso solo es un hilo que podemos seguir, pero hay otros hilos mucho más. Porque la incidencia ya y la tendencia de ideación hacia el suicidio en jóvenes está así, proliferando cada vez más. ¿Por qué? No saben. ¿Cómo que no saben? No, porque si dicen es por esto, entonces eso derrumba y destruye todas las posturas humanistas que han estado usando durante 60, 70 años en educación y crianza. Todas las expectativas y todo eso sí son afectados. Entonces, estamos viendo eso y está tremendo. Entonces, pero ahora ya son 2 hilos. Seguimos si quieres, pero realmente eso es muy de hoy. Es muy de hoy.
Y bajo el título, la etiqueta de libertad personal, la libertad y la grandeza del individuo, el individuo está perdiendo. Sea mujer, sea menor de edad, el individuo está perdiendo libertad, está perdiendo dignidad, está perdiendo oportunidades realmente. Entonces, siguiendo aquí en Efesios 2, dice, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros, sin excepción, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces realmente nadie nos restringía en cuanto a pecado. ¿Ok? Nadie decía realmente, o sea, podías pecar cuanto querías. Dices, no, porque luego me castigan. Entonces sí, los deseos de la carne sí dominaban. Porque entonces la pelea es entre lo que yo quiero y lo que la sociedad o mi familia me permite. Entonces si te das cuenta, entonces sí es universal. Mi abuelo decía, si le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando tenga un frijol? Lo va a meter a su nariz y luego tienes que ir al pediatra y tiene que ver cómo lo sacan y todo. Es un rollo. Pero lo que él estaba diciendo, eso es el pecado original, que no hagas esto, no cruces esta raya. ¿Por qué? Porque en el día que comes este fruto ciertamente morirás. No, y comen el fruto. Okay. Entonces, y tenemos eso, es la esencia del pecado. Y realmente pecas contra ti, que pecas contra tu propio bien. O sea, ¿qué le quitan a Dios si Adán y Eva pecan y mueren? ¿Qué le quitan a Dios? Nada. Pero ellos van a morir. Entonces pecan contra Adán y Eva, pecan contra Adán y Eva, pensando que eso es libertad contra la esclavitud a Dios. Entonces, si te das cuenta, o sea, y eso se repite en cuántas formas y versiones a través de los milenios. Y estamos viendo a dónde nos ha traído. Pero ¿qué otra cosa? O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer si todo el mundo hace así? Lo que estamos viendo en Efesios, lo que Juan dice también. Entonces, vivimos en otro tiempo igual, todos nosotros, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, sin excepción y sin diferencia. Pero Dios, y eso es lo que cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, no estaba viendo, bueno, esto más o menos, creo que si le ayudamos, o sea, si le damos una beca, ¿no? Dios da becas al que nunca estudia, que no le echa ganas, o sea, entonces eso ya no es beca. Eso no es como un optimismo de parte, el que da una beca es optimista. Dios no es optimista. Dios no confía en ti, confía en sí mismo, porque Él es Dios. Confía en lo infinito y lo eterno de Él y su sabiduría. Él confía en lo que Él puede hacer con lo que nadie puede cambiar. ¿Okay? Él confía en eso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces hay un propósito, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su favor inmerecido en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, entonces Dios tiene un propósito, salvarnos para mostrarnos esta hermosura de su favor, de su misericordia, porque no lo podemos, una vida no alcanza. Las décadas que te quedan o años que te quedan no alcanza para que Él te muestre eso. Entonces te da vida eterna. Y eso es gozo para nosotros. Ok, entonces volviendo a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, entonces nos da un poco más panorama así. Sabemos que somos de Dios, pero ahora en Efesios 2 vimos cómo. No había como una propensidad,
no había indicación de que si Dios hace esto, todo va a salir bien. Dios dice, no, o sea, todos a una, Romanos 3, todos a una, o sea, es unánime, es uniforme eso, es universal. Todos a una se hicieron inútiles. Entonces Dios, o sea, no sé tú si tienes algún inútil en tu presente o pasado, que no importa lo que le hagas, va a ser un desastre. Siempre está en la calle de la amargura, siempre está al borde de desastre, siempre está muerto de hambre, no importa la ayuda que le des. Y dices, ¿qué me ves? O sea, sí, a lo mejor eres tú. Pero Dios no está viendo esto como que, no, pues este es un inútil. Él no está rescatando perros callejeros para buscar adopción. Porque un perro callejero normalmente va a ser muy agradecido. Salva a pecadores, salva a sus propios enemigos. O sea, ¿quién adopta al perro que acaba de matar a su bebé? Ay, pues ya mató a mi hijo, pero y sin provocación, pero yo voy a adoptar al pobre perrito, nadie lo quiere. Pues, ¿por qué no lo quieren? Entonces sí tenemos que dar dimensión a eso, decir, ok, pero Dios que es grande en misericordia, rico, misericordia, gran amor. Entonces, sabemos que somos de Dios, es increíble. Es contra prudencia, es contra los intereses de Dios, a menos que Él no necesitara ayuda o aprobación o admiración de otros. Porque entonces le damos muy poco. Y el mundo entero está bajo el maligno. Lo que vemos en el mundo es lo que sucede si Dios no interviene. Y eso es importante para nosotros ver, porque no hemos dejado de orar. Hemos orado y orado y orado, rogado y rogado y rogado a Dios durante años por muchas cosas y mucha gente. Y ahorita Bruno regresó de Coahuila, de un ceferezo, visitó allá con un ministerio, regalaron 2,000 Biblias. Hay internos, o sea, PPLs, los llaman así, personas privadas de libertad. Digo, pues, sí, pero aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, bueno, o sea, los viejitos me instruyeron a mí que así. Entonces, pero ¿qué es realmente, qué está pasando? Adentro ya hay pastores, o sea, de los mismos hay, leyendo su Biblia, caminando con el Señor, viviendo en un entorno muy duro y peligroso, porque algunos los años que les restan para poder salir, realmente ahí van a acabar su vida. Salir ya tan viejitos que pues, entonces realmente ya se desenvuelven en el entorno, en el contexto carcelario, que es duro, que es difícil, que es engañoso, que es traicionero, que es así. Entonces, como creyentes, están desarrollándose como creyentes en ese entorno y pastoreando. Y algunos han salido ya libres y están regresando y visitan y pastorean. Hacen bautizos. O sea, todo eso. Y dices, ¡ay, qué lindo! Sí, pero esto es recién que como que algo pasó. Y es fértil. Y es recién, por ejemplo, las invitaciones que estamos teniendo para visitar escuelas y ahora centros de rehabilitación por drogadicción. O sea, ¿por qué? Pues hemos orado años y años y años. Y de repente, así de total sorpresa, nos están diciendo, por favor, vengan a ayudarnos. Y estamos, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no puedes decir, espérame tantito. No puedes decir, ay, pues no encuentro mis zapatos y dónde están mis lentes y mi celular. O sea, no, o sea, si vas a pedir así, con fe como un grano de mostaza, si vas a tener así que nada será imposible, que puedes desarraigar un sicómoro y echarlo en el mar y desarraigar una montaña y echarlo en el mar, así como Jesús dijo, si tuvieras esto, pero ya cuando la montaña se arranca y empieza a pasar en el aire rumbo a la costa, ¿qué hacemos? ¿A poco? O sea, no puede eso tomarnos por sorpresa. Entonces, en San Lucas, lo que hemos visto los miércoles de gran fe, Jesús dio enseñanza, dio instrucción específica acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar quiere decir que puede tardar mucho más de lo que tú pensabas.
mucho. Después de 24 años en Tehuacán, sirviendo, así, evangelizando, haciendo discípulos, animando a otros pastores y así, le dije hace rato a Jesús, bueno, la verdad, la puritita verdad en Tehuacán es que era un panteón de misioneros y pastores. Todos empiezan a los 2 años que están allá, según su denominación, a promover su cambio. Voy a ir a vivir en Mérida sin aire acondicionado, pero sáquenme de aquí. ¿Y qué es tan horrible acerca de Tehuacán? Es que es tepetate. Y estás rascando y rascando en tepetate, se te acaba la herramienta, se te acaban las uñas y no parte y no rompe. Entonces quieres sembrar algo, pero es una cuenca en tepetate y pones ahí un grano de trigo, lo tapas con tierra y vienen aves del cielo y comen la semilla. O sea, era increíble eso. Cuando durante 7 años visitaba al gerente de una radiodifusora y nos hicimos amigos y poníamos en grabación unas lecturas bíblicas durante Semana Santa y siempre hacían bolas, siempre salía mal y me hacía cada pregunta. Después de 7 años, él recibe a Cristo en otro lado, no conmigo. O sea, ¿qué onda, no? O sea, aquí tengo las facturas, esto, o sea, perdón, o sea, esto ya que me tienen que poner esta propiedad a mi nombre. Y Dios dice, no, es importante ver eso. No, ¿por qué? Tú solo contestabas preguntas. Yo di a mi hijo. No, Jaime. Entonces es importante ver eso. 7 años y por fin ya es cristiano. Y digo, bien. Y no se acordó de ninguna conversación. La cosa era ceguera espiritual, sordera espiritual. La sed existía, pero la capacidad de asimilar la verdad, no. Tepetate. Entonces es importante ver eso para nosotros, porque la necesidad, dice Jesús, de orar siempre, no a veces, orar siempre y no desmayar. Entonces lo que estamos viendo es eso. Nos han dado acceso a la Academia de Policía. Tenemos amigos por todo el estado de Morelos que son policía estatal, que reconocen y que nos enseñan sus Biblias ya bien leídas y bien ocupadas, bien utilizadas, o sea, ya en centros de rehabilitación, o sea, cada cosa, cárceles, escuelas y todo eso. Pero hemos orado décadas. Me hice viejo esperando eso. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ok? Entonces, volviendo a 1 de Juan 5, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero, otra vez los peros de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Ok? El príncipe de la potestad del aire no reina en el mundo. Tiene influencia y tiene hasta cierto grado control, pero no es el Rey de Reyes, no es el Señor de Señores, y no todas las cosas se hacen como Él planea o como Él dice, y Dios simplemente interviene. Entonces el que era segurísimo, esto ya le pertenece al diablo, Dios simplemente dice, no, y lo cambia para acá. Y algunos de nosotros somos esos casos. Eso era segurísimo, eso era ya un hecho. O sea, nadie discutía, ya nadie oraba, ya nadie pensaba, no, pues si Dios hace algo sería maravilloso. O sea, ya se dan por vencido y Dios dice, no, yo no, esto es mío, ella es mía. Y interviene. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos siempre y no desmayamos. Y dices, bueno, ok, entonces tenemos instrucción. Pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos dio el entendimiento. En eso está, para no cansarte tanto y no desmayar. Es Él que va a dar el entendimiento para conocer al que es verdadero, a Jesucristo. Él es el que va a dar el entendimiento. Entonces tú siempre ora y no desmayes. Pero Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Y bueno, si de por sí lo va a hacer, ¿por qué orar siempre y no desmayar? ¿Te digo? Porque yo también hacía la pregunta. Para cuando suceda, tú sepas que Dios te permitió
participar de su gracia y su misericordia en la vida de otra persona. Y te abre otra vista de la hermosura de su gracia y su misericordia. No estamos simplemente orando para obtener cosas, para que nos vaya bien, para que un trabajo, para que tus hijos, para que tu hija que se interesa en el peor, así malvado, vagabundo. No, que mejor busque a otro muchacho más bueno, o más güero, algo, que mejore la raza siquiera, aunque sea malo. Entonces, o sea, neta, no, nada se esconde. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, Dios haciendo esto, pero entonces no es para conseguir cosas. Dios es el que da entendimiento para conocer al que es verdadero. Dios es el que lo hace. Pero si nosotros estamos en el carril, de repente te toca estar en primera fila cuando Dios lo hace. Y tengo en mi experiencia, y muchos de ustedes también, lo que hemos orado y lo que hemos hablado y esperado y mucha decepción y desmayar y todo eso, y luego verlo. O sea, es fruto de vida para uno. O sea, sabe tan dulce cuando el deseo es cumplido. Cuando veas la mano de Dios descubrirse a la luz del sol y cambiar una vida, o sea, es indescriptible, tienes que vivirlo y te invito a vivirlo. Entonces, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Entonces, no es en el verdadero como una ideología o el verdadero en cuanto a una religión, sino el verdadero no es un cómo vivir, y el verdadero no es un qué hacer o qué pensar, sino es quién. En su Hijo Jesucristo estamos en Él. ¿Y cómo pudimos hacer eso? ¿Cómo llegamos? O sea, ¿cuál fue la combinación o la llave que abrió la puerta? Simplemente Dios nos tomó y nos puso en Cristo. Y ya lo demás es renovar tu entendimiento, porque obviamente si este es el verdadero, lo que es contra no es verdadero, es mentira. Entonces vas como deshaciéndote de engaños, mentiras, conceptos equivocados, actitudes equivocadas, malos hábitos. Vas deshaciéndote porque nada que ver. Sí nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y un tema en la epístola de Juan es como Él es, y en esto sabemos, así conocemos. Entonces saber es porque Dios nos da entendimiento, pero conocer es por haber convivido y caminado con alguien. Conocer es conocer una ciudad como un cartero, como un Uber, como Uber Eats conoce Cuernavaca, ¿ok? El que entrega pizza conoce Cuernavaca. ¿Por qué? Porque ha subido y ha bajado y ha andado y a todas horas en todo clima y así. O sea, él sabe lo que es y sabe que si en esta calle siempre me corretea un perro, entonces como que va haciendo el motor más suavecito aquí para no provocar al perro. Entonces, porque conoce. Pero sabemos, dice, sabemos, eso es entendimiento, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos, ¿ok? Sabemos que somos de Dios. Luego no lo conocemos porque dices, pues en la práctica, en la mera práctica, hay días que soy de Dios y hay días que no. Hay días que voy bien y hay días que estoy nomás patinando. Entonces, o sea, dice, sí, eso es, porque eso es tu diario vivir, pero sabemos. ¿Cómo sabemos algo? ¿Cómo conocemos algo? Y eso como que ya está atando los cabos de toda la primera de Juan, está como aterrizándolo, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Lo sabemos, no lo vimos, no anduvimos con Él en Galilea y en Judea, no estuvimos en el Calvario cuando lo crucificaron, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, el comienzo de algo es esto, te presentan.
Entonces empiezas a trabajar con alguien, empiezas a verlo con frecuencia en semilla, empiezas a servir con alguien en semilla y te lleva a otro nivel. Okay. Ya sabes dónde flaquea, ya sabes que es impuntual, ya sabes que es hablantín, que no le rasques porque no le pares. Entonces, le empiezas a conocer. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces a Dios? Es una pregunta válida que sí tenemos que estar como checando nuestro pulso a veces, es decir, ¿estoy conociendo? ¿Estoy realmente conviviendo? ¿Estoy caminando con Él o me quedé en la esquina? En una experiencia en el pasado que sí fue maravillosa, pero ahí se quedó todo. Entonces, estamos en el verdadero. Y si estoy en el verdadero, si esto es el verdadero Dios y su Hijo que envió y todo eso, si estamos en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo sabes? ¿Lo tienes? ¿Lo conoces? Eso realmente es cómo estás caminando en vida eterna. Pero si tengo vida eterna, como hemos estado viendo en 1 de Juan, ¿cómo se ve vida eterna en mí? Que soy mortal. Tengo vida eterna, pero puedo morir. Pero ¿cómo se ve que tenemos vida eterna? ¿Cómo se ve que podemos decir estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo? ¿Cómo se ve eso? Pues todo 1 de Juan nos venía diciendo que si aborreces a tu hermano, aún permaneces en muerte. Que el que no guarda sus mandamientos no le ha visto, no lo conoce. Entonces, esos son realidades, y dices, ¡ay! Pero es como cuando haces como tu examen anual o de cada década o no sé cuándo. Entonces dicen, no, pues están viendo como que de tu sangre y qué es esto y colesterol y mira presión y todo eso. Y tienes esto y, pues tiene un poco de ¿qué? Porosis. Entonces tiene un poco de eso, y es un poco serio, es que hay que atenderlo. Entonces estás así, son los avisos. Pues nunca me pasaba esto antes. No, ya te diagnosticaron. Está ruco. Eso es la verdad. Entonces así, son las indicaciones. Pero ¿y eso qué? Entonces, ¿cómo estamos con estas cosas? Dices, bueno, ¿aborrezco a mi hermano? Seguramente te ha dado por qué aborrecerle, ¿no? Seguramente, pero entonces requiere atención. Es algo que simplemente no va. Eso no es un cuadro sano. ¿Ok? Si aún caminas en tinieblas, dices que le conoces, capítulo 1, si decimos que lo conocemos y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces sí es importante ver eso, eso es como que, oye, es muy blanco y negro. Sí, fíjate, sabes que lo que pasa con tus ojos, el oculista te puede explicar. Una cosa es miopía, y Pedro dice, el que no está creciendo y llevando fruto y agregando a su fe esto y aquello y el otro, dice, es miope. Tiene la vista muy corta, no puede ver, entonces anda así. La esposa de un amigo, él llegaba y dice, quitaste tus lentes de contacto, ¿verdad? Sí, porque barrí y hace mucho polvo. Sí, y dejaste varios montones de tierra, porque no los ve. Entonces, pues sí, ya tienes que dejar que baje el polvo en el aire, poner tus lentes de contacto y ahora ve y junta lo que barriste. Entonces eso es miope, no ves lejos, siempre está así. Y ¿sabes qué? Como paréntesis, muchos cristianos tienen este problema y no se resuelve yendo a Costco, su óptica y todo eso. El problema es eso, que todo lo que es tu vida, ¿cómo te va? Esto, lo que mero está enfrente, no tienes perspectiva. Entonces esto es mi problema, eso es mi gozo, pero todo está aquí. Entonces, y cualquier cosa destruye esto, y ya andas así, en pánico. Entonces no tienes perspectiva. Entonces, pero otra cosa que nos pasa
Y si no te acuerdas, puedes hacer esto con tus lentes, simplemente haces esto. Y si al hacer eso como que se estira o se desestira, como se encoge, así, es astigmatismo. Y stigmata es cruces, ¿ok? Entonces, astigmatismo es que no hace esto. Vertical y horizontal, tu ojo no enfoca bien. Entonces lo que ves, a veces cuando he estado leyendo mucho, yo tengo astigmatismo, yo estoy viendo la letra, pero veo dos. Veo así la frase y luego veo como su sombra, blanco, letra blanca así, pero como sombra, y así. En mi caso es así. A lo mejor tú así o así, así. Y es muy cansado y por eso se sienten los ojos arenosos, luego te duele la cabeza y todo, porque tus ojos están forzándose para lograr esto, para perfeccionar y no alcanza. Ok, astigmatismo es que no ves blanco y negro cuando lees, ves grises. No borroso, pero es muy cansado y tu ojo siempre está tratando de ponerlo en blanco y negro. Y los cristianos necesitamos entender que las cosas que son tan importantes, promesas, mandamientos, advertencias, consolaciones, todo lo que viene en la palabra de Dios viene en blanco y negro. No viene así en grises y que te duelen los ojos si estás leyéndolo. Si padeces de astigmatismo espiritual, necesitas leer más tu Biblia. Ahora, si aún así, pues a lo mejor necesitas conseguir letra más grande, pero realmente es eso, es como que ay, no ves esto, es muy cansado, luego estás así, luego te da sueño porque los ojos están cansados. ¿Conoces a alguien así? Yo también conozco a alguien así. Entonces, estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es blanco y negro. Y mucho de lo que vimos aquí en 1 de Juan es blanco y negro. Y luego agrega una última frase. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Por cierto, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Pero por qué? Ok, cuando tomamos en cuenta que eso fue escrito alrededor de 90, el año 90, Jerusalén ya tenía 20 años destruida. Los que vivían en Jerusalén y Judea dispersos. Los judíos ya no figuraban. Cuando Juan escribe Apocalipsis y todo eso, los judíos no figuraban como oposición, como una frente política que podía como destruirte, acusarte, como pasó en el caso de Pablo. Y la persecución era horrenda, ¿ok? Super persecución. Por eso cuando Juan, después de esto, escribe el Evangelio de Juan, él incluye ya muchos nombres de personas que aparecen en otras historias en los evangelios, pero nada más dicen cierta mujer, cierto hombre. Pero luego da los nombres como Jairo, como Nicodemo, José de Arimatea, María Magdalena, Lázaro, Marta, María de Betania. O sea, todos estos, ¿por qué da los nombres? Bartimeo y todo, luego aparecen, luego no. ¿Por qué? Ya se habían muerto. Ya habían pasado 50 años de que Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Entonces realmente ya se puede decir con más precisión, más exactamente nombres y en qué pueblo. ¿Por qué? Porque en las primeras persecuciones iban por ti. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era uno. O sea, él dice, ¿a poco aquí hay cristianos? Iban por ellos y los arrestaban. Eran delincuentes. Y los romanos veían a los cristianos como ateos porque no respetaban ídolos. Entonces son ateos. ¿Te das cuenta? Entonces la persecución era horrenda y llegamos a 2 de Juan. Y ves, son 13 versículos. ¿Qué onda?
El anciano, y si te das cuenta, es como que es muy anónimo, pero desde el principio todos sabían que venía de Juan. Pero Juan tiene que ser anónimo y muy discreto. Por esto cuando Pablo escribe a los judíos, es a los hebreos, es los que están en todo lugar, que son la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, hebreos. ¿Okay? Entonces, pero él da al final uno que otro dato que indica en qué círculo andaba. Dice, Timoteo ya está en libertad, entonces Timoteo también fue encarcelado. Entonces menciona diferentes cosas así, y siempre ha sido como la legata. Si estás en un seminario, quieres hacer tu maestría, un argumento que presentas, quién es el autor de Hebreos, y dices, ya, a fin y a cabo, ¿qué? Pero aquí sabían que Juan era el autor, pero nadie tenía que decir, y no sabemos bien a quién escribe la carta. Entonces empiezan las conjeturas. Pero es importante ver eso. En una época en que la tendencia era por el humanismo que estaba afectando a la iglesia, ver las cosas como ideas más que como hechos históricos. Entonces empiezan diciendo que Cantar de Cantares simplemente es el amor entre Cristo y la iglesia. El problema es que hay frases en Cantar de Cantares que es muy gráfico y perdón, eso no es el amor de Cristo. Entonces hay un problema con eso, pero es así, como hacerlo muy simbólico y muy así y un poco desprendido de hechos reales, hechos históricos. Y entonces hacían otras cosas así, y la tendencia que algunos empezaron a tener, porque dice el anciano a la señora elegida, está hablando a la iglesia en general, es la esposa del Cordero, la señora elegida, y a sus hijos, pues sus hijos son todos los que congregan. Eso es muy católico, ¿ok? Y realmente no es muy de acuerdo con esto. A quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Otros decían, bueno, no es la iglesia en sí, sino una congregación local. Y otra vez, porque al final dice, versículo 13, los hijos de tu hermana la elegida, otra iglesia local, te saludan. Entonces así. Pero es importante ver eso, que nadie escribe así una carta en todo el Nuevo Testamento. Que esta iglesia como personificada y esta iglesia igual como... O sea, simplemente como que se desvía de cómo los demás que escriben en el Nuevo Testamento escribieron. Entonces, si tú lo quieres ver así, está bien. Porque es simplemente curiosidad, bueno, ¿a quién va dirigida la carta? Un poco es importante porque entonces entendemos el motivo, ¿ok? Y un poco el modo de decir, no, yo Juan, ¿ok? Cuando escribe Apocalipsis dice, yo Juan, ¿por qué? Estaba en Patmos. Estaba preso. O sea, ya van a saber. O sea, todo lo que sale de aquí, de la isla de Patmos, lo van a revisar. Es una cárcel en la isla. Y trabajan todos en unas minas de sal. Entonces van a saber todo. Checan todas las mochilas y todo. Entonces de una vez Juan dice. Y dice al que nos amó y nos lavó con su sangre, y Él es Señor de señores, y toda rodilla se doblará, y todo ojo verá. O sea, Él ya así, sin disfraz, sin ser anónimo. ¿Por qué? Porque al único perjudicado soy yo. Entonces así. Pero aquí está como encubriendo identidad. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y si te das cuenta, ¿cuántas veces ya ha dicho verdad, verdad, verdad? ¿Okay? Entonces esto viene siendo importante desde Primera de Juan, y también el tema de la verdad en el Evangelio de Juan, como una idea, pero no solo como una idea, que conocer la verdad como idea, como información, sino conocer la verdad como persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús.
Entonces, conocer así la verdad. Yo soy la luz del mundo. Y la luz venía a este mundo. Entonces, Juan, el Evangelio y ahora sus epístolas, la verdad. Pero entonces, no tenemos nada que ver con falsedad, ni mentiras, ni mitologías. ¿Ok? Es importante ver eso. Y es un poco frío vivir así. No acoginarnos en leyendas y mitologías y rumores y conjeturas y todo eso, sino la verdad. Pero cuando ya caminas en eso y caminas en la luz, llegas a, o sea, ya sientes mal estar fuera de eso. La oscuridad ya no te llama igual y no te da una falsa confianza de encubrir tus acciones. Entonces la oscuridad ya no te sirve, mentira ya no te sirve. Un amigo de muchos años, realmente lo que vi con él es que la verdad nunca era su amiga. Como que no eran socios, la verdad y él. Ni colaboraban. Y ahora pastorea. Y la mentira sigue siendo su amiga. Y dices, ¿cómo? ¿Sí? Es muy cómodo. No tienes que como divorciarte del pensamiento, o sea, de lo que todo el mundo entero está bajo el maligno. O anduvimos así, la corriente nos llevaba como peces muertos en el río. Entonces no tienes que seguir una corriente, tienes que ir contra la corriente, es cansado. Tienes que ir contra a veces tus instintos y tu naturaleza y tu preferencia y tu gusto y hasta tu bienestar para seguir en la verdad. Y el mundo nos tacha de locos. Y sí hemos de ser, ¿verdad? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, cuando ves todo lo que Juan escribió, empiezas a entender su vocabulario, su terminología, su punto de vista y Dios moviéndole a escribir estas cosas, pero usando quién era Juan y el léxico de Juan y la experiencia de Juan y el punto de vista de Juan. Aún de viejito no ha dejado esto. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ya lo vimos en Primera de Juan, ya lo vimos en el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, es decirlo muchas veces, pero nos quedó más claro. Entonces, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. En 1 de Juan mencionó más ampliamente, pero es una carta personal. Por eso me cuesta aceptar que sea como una iglesia local, porque 1 de Juan está escrito como para grupos, así. Gente, la población en general. Y por eso con más detalle y todo eso, eso es como una referencia muy personal. Muchos engañadores han salido por el mundo, es el año 90, 95 por ahí. Entonces tiene 25 años, Jerusalén destruida, falsos profetas de maestros hay. El gnosticismo es la amenaza más grande para la iglesia y los creyentes. Por eso Juan enfatiza en su evangelio que Jesús, las cicatrices, que tenía cuerpo físico, que podías meter tu mano en su costado, podías ver las marcas de los clavos, y él delante de ellos comió. Entonces, haciendo énfasis en eso, porque el gnosticismo niega que pueda haber una relación, una reconciliación entre lo natural y lo sobrenatural. Ok, entonces, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, el gnosticismo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Una forma de gnosticismo en los 70 se hizo muy popular en el sentido de que Jesús, entre los 12 años que maravilló a los escribas y todos en el templo, los viejitos en el templo a los 12 años, se fue al Tíbet
Y aprendió a caminar sobre el agua y cambiar el agua en vino y todo. Aprendió magia en el Tíbet. A ver, un niño de 12 años fue hasta allá. Tú ni siquiera con pasaporte puedes llegar. O sea, ¿cómo? O sea, ¿y en el Tíbet qué? Si esto es tan maravilloso, ¿por qué no caminan todos sobre el agua? ¿Por qué también padecen frío y hambre en Tíbet? O sea, el gnosticismo no necesita hechos, no necesita datos concretos, son ideas, son quereres nada más, imaginación. Gnosticismo, o sea, lo que conocemos, no tiene que ser real. Entonces, niegan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ok. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Interesante, siempre, cuando leemos en Apocalipsis, que vamos a llegar ahí probablemente para fin de verano, que eso que dice, que nadie quite tu galardón, que ninguno tome tu corona, que así, guarda lo que tienes, permanece al que venciere, y 7 promesas al que venciere de pilón, un octavo al final de Apocalipsis. Entonces, permanece, guarda estas cosas, porque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Eso es todo lo que tienes. Pero cuando tienes poca fuerza, el nombre de Jesús y su palabra es mucho para nosotros. Entonces, te vas dando cuenta. Entonces, igual, que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces no es quien puede ganar seguidores, sino quien permanece en la verdad. Y la verdad no cambia, lo que es verdad sigue siendo verdad. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Yo por eso llegan testigos de Jehová, yo les hablo en la puerta y no les digo bienvenido. Y pobrecitos ellos nomás están contando los minutos para poder irse, porque con su propia Biblia de ahora lee esto, léelo en voz alta que el muchacho oiga. Y ahora lee esto en voz alta para que el muchacho oiga. Bien, pues ahora tienen un problema que resolver. ¿Son testigos de qué? Porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida, entonces vienen como testigos de qué. Lo que vimos aquí en Juan, 1 de Juan capítulo 5. Entonces, ¿de qué están testificando? Es un problema. Y con lo más respetuoso y lo más tierno que puedo hacer decirlo, sí, se sienten así destrozados. Digo, pues sí, pero ¿quién les dijo que fueran a seguir una mentira? Normalmente, cuando sigues a un mentiroso, sales golpeado. El que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Está fuerte. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos que esto es como que va muy de la mano de 1 de Juan y también el Evangelio de Juan. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Entonces, muy probablemente eran 2 señoras. Una le hospedaba a Juan, pero él tiene que hablar en clave. Entonces, por eso el título de hoy es la conclusión de las epístolas, 3 epístolas de Juan, y la iglesia en persecución manda saludos. Porque lo que nos da, o sea, en 1 de Juan nos da, pues esto, muchos anticristos y error y mentira y luz y tinieblas y verdad y mentira y todo eso. Entonces estamos, pues eso es como amar y sus mandamientos. Estamos muy así. Pero la verdad es que la iglesia en persecución, Apocalipsis, la iglesia en persecución. 1, 2 y 3 de Juan, la iglesia en persecución. Pero una en persecución manda una carta breve a una persona y le anima y le advierte, le amonesta, le fortalece. Haz como has venido haciendo, ten mucho cuidado de esto. Ahora vamos a 3 de Juan. Ahora sí dice el nombre.
El problema es que Gallo en el Imperio Romano, o Cayo, realmente es como en latín se decía, no tienes que decir, no, pues entonces es el Gallo Pinto, porque el nombre era muy común. Entonces nada más en el Nuevo Testamento es Gallo de Derbe, de la ciudad de Timoteo, Gallo de Macedonia, Derbe está en lo que es ahora Turquía, Gallo de Macedonia y Gallo de Corinto. 3 nada más y quizás 4. Entonces viendo eso, o sea, era muy común el nombre. Entonces simplemente dice el anciano anónimo a Gallo, pues ve tú a saber cuál, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Otra vez, antignóstico, o sea, en tu cuerpo, alma y espíritu. ¿Ves? Que es la persona integrada, cuerpo, alma y espíritu. Mucho me regocijé, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. Entonces su fidelidad, vivir de acuerdo con la verdad y cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces otra vez este tema, andar en la verdad, andar en la luz. Y cuando empiezas a buscar esto, sobre todo en Pablo, lo que es el andar en amor, andar en el espíritu, andar en la verdad y andar en la luz, y siempre vas a andar acompañado de las mismas personas que también. Entonces no puedes estar andando en la verdad y no andar en el espíritu. No puedes andar en amor y no andar en verdad. Y por eso a veces siente un poco frío tener que caminar así en la luz. Pero no es tan solitario como de momento se siente. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces probablemente daba hospedaje, ayudaba con viáticos. Muchos de los predicadores itinerantes, pues no había un sueldo, no podías ir a un cajero automático o algo, hacer un retiro y así seguir su viaje. Tenías que llevar contigo lo que era necesario, pero si es largo tu viaje, eso llama la atención a los ladrones. Entonces, a donde Dios les permitía llegar, llegaban. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Los gentiles aquí serían los no creyentes. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, servir de este modo era cooperar con la verdad. Un tema con Pablo, un tema con Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, al mero encargado, el líder principal en la iglesia, escribe aparte a Gallo, porque Diótrefes va a quemar la carta, va a destruir. Entonces, no, pues Pablo no me ha escrito, entonces escribe aparte. Entonces Juan estaba viejito, pero no chimuelo. Entonces todavía tenía dientes. Y es importante ver eso, que le saca al balcón en la plaza central a Diótrefes. O sea, ¿no sería mejor ser más como discreto? No. ¿Sabes por qué? Porque Diótrefes ya se puso en público, ya se puso ante la vista de todos, siendo el líder de la iglesia local. Entonces, si vas a hacer así, y algunos se pueden enojar porque de vez en cuando he mencionado nombres y cardíaco, digo, si no se hace en secreto, no se tiene que reportar en secreto. O sea, discreción para alguien que está violando las normas de la iglesia no existe, es miedo. Y el temor del hombre pondrá lazo, dice en Proverbios. Entonces, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, o sea, Juan de viejito está, bueno, entonces voy a tener que ir.
viejo pero no chimuelo. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las cosas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia, los excomulga. Entonces está fuerte. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Otro tema que hemos visto en 1 de Juan. Todos dan testimonio de Demetrio. Entonces es el contraste entre Diótrefes y Demetrio, que también era un nombre común. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan tenía eso que los demás apóstoles fueron ganando, y otros que no eran, como Esteban y Lucas y Timoteo, que habían sufrido cárcel, tortura y hasta muerte. Entonces eso califica su testimonio como verdadero, porque simplemente para salir libre de eso tenían que negar su testimonio. Entonces piensa en eso. Tú puedes investigar cómo los apóstoles murieron, cómo Pablo también murió, cómo Lucas, cómo Andrés. Siempre he dicho que fue Andrés que fue arrastrado por las calles. Fue Marcos, el miedoso. Marcos fue arrastrado por un caballo por las calles hasta deshacer su cabeza, en Alejandría, en lo que es ahora Egipto. Tomás, lo clavaron en lo que es ahora India, pero estableció iglesias en la India. Entonces vemos todo eso y dices, ¿no nos daría vergüenza sentarnos en una mesa con estos? Con Daniel y Ezequiel y Jeremías, mártires del Antiguo y del Nuevo Testamento, que fueron fieles a su testimonio hasta la muerte. O sea, ¿no nos daría vergüenza decir, no, ¿y tú qué? No, yo soy cobarde, yo de plano, yo soy nena. Yo no testifico sino en la iglesia y solo con los que ya me aceptan. Entonces no es testimonio. Porque la idea de testimonio no es tu imagen o tu reputación, sino lo que tú puedes decir y dar constancia acerca de Jesucristo. Entonces, y eso es muy importante para nosotros entender. Es ante el juzgado y tienes que poder firmar y ratificar, y están checando si lo que tú dices concuerda con lo que otros testigos dicen. Y márturos es testigo. Entonces al rato, para los cristianos, el testigo fiel es el que murió por su testimonio. Entonces en Nigeria sucede todo el tiempo. Y nosotros no queremos ser como los nigerianos, qué oso. Y tenemos un tiempo de holgura y de facilidad y prosperidad para la iglesia en Latinoamérica, sobre todo en México. Y ya no nos da vergüenza ser cristianos, ya no nos da vergüenza. Y llamamos persecución que ya nos echan indirectas, nada más. No piedras, sino indirectas. Pero eso no es persecución, es una invitación a consolidar y definir tu postura. Y realmente vivir y caminar en la luz y caminar en el Espíritu y caminar en la verdad y caminar en amor. O sea, es una invitación a vivir esas cosas para que puedas decir, esto sé y lo puedo ratificar y aquí lo firmo si es necesario con mi propia sangre. Y realmente eso ya es final. En Apocalipsis 12 dice, lo vencieron por la palabra de su testimonio, por la evidencia que podían decir acerca de Jesús. No su buena reputación, sino por lo que ellos podían decir y sostener acerca de Jesús. Y porque desamaron o no amaron su vida hasta la muerte. O sea, eso simplemente no entraba como precio. Y lo que tenemos hoy en las iglesias en México es un culto de prosperidad, que es culto a la riqueza, culto al éxito, y eso es lo que llama atención. ¿Y sabes qué es aberración? Es una abominación ante Dios, porque hace creer, número uno, que han nacido de nuevo,
que están en Cristo. ¿Por qué? Porque ya están prosperando. Es mentira, es abominación, es una herejía. Y eso ya existía. Pero entonces los apóstoles no tuvieron fe. ¿Qué pasó? Entonces, para que veas que esas doctrinas en las iglesias disque cristianas no vienen de la Biblia, entonces ¿de dónde vienen? Si no es de luz, es de tinieblas. Si no es de verdad, es de mentira. Si no es andar en amor para vivir como cristiano, es andar en... Entonces sí está muy fuerte eso, es crítico eso. Es una crisis actual en las iglesias. Y si cambiáramos de doctrina, podríamos tener 4 servicios llenos y hasta aquí, y esto, o sea, sería, ¿por qué? ¿Por qué no hay ninguna obstrucción? ¿Por qué no es difícil seguir esa doctrina? Porque va de acuerdo con los deseos de la carne. Va totalmente de acuerdo. Entonces, como que no roza, no arde, no incomoda, sí. Pero la verdad que no peca, sí incomoda. Entonces, es muy fuerte eso. Entonces, ellos todos murieron. Juan es el único que murió de viejito, muerte natural. Todos los demás sufrieron, todos los demás desterrados, todos así. Los profetas del Antiguo Testamento, o sea, ¿cómo podemos estar en pie ante el Cordero de Dios que dio su vida, testigo fiel, y Ezequiel o Isaías? ¿Cómo? Entonces sí es como decir, pues no estoy tratando de medirme con ellos, no estoy tratando de emparejar, y no es como ganar como un rango o algo así, pero caray, ¿en qué mesa estoy sentado comiendo? ¿Quién es la compañía de los justos? ¿Qué es esa gran familia de Dios? ¿Qué es la morada de Dios en el Espíritu? ¿Qué es la iglesia siendo piedras vivas nosotros? Entonces, sí es como, todo eso de primera y segunda y tercera de Juan, sí es como para decir, ¿cómo serán las bodas del Cordero de Dios? Y ves que una vez... Alguien dice, bienaventurado, se pone muy así en casa de Zaqueo. Bienaventurado el que es invitado a estar en la mesa en el reino de Dios. Y Jesús nomás así. ¿A poco con esa boca que maldices en la calle, con esa boca vas a comer en la mesa del Cordero en su boda? Entonces sí es importante ver eso. Ves que en la parábola del banquete del rey, la boda de su hijo, alguien llega no vestido. No, o sea, vas a una super fiesta, la fiesta de todos los milenios, o sea, vas a una super fiesta y no te arreglaste. Fodongo no va. Humildad viste bien y llegas con humildad y te ves reluciente. Pero ¿qué onda? Entonces sí tenemos eso y tenemos que decir, es más fácil ser como Diótrefes. Y siempre vas a tener gente que te da la razón. Es más difícil ser como Demetrio y hacerle caso al apóstol Juan. Y siempre va a haber gente que no te da la razón y que te critica y que dices que eres esto y el otro y que circula versiones acerca de ti. Pero si de por sí, si de Dios hablaron mal, ¿qué no van a decir de nosotros? Entonces, como ese ruido se va a hacer de por sí, que van a hablar ese ruido, entonces yo puedo escoger cómo voy a vivir, porque ese ruido no lo va a poder apagar. Entonces que yo escoja, que tú escojas cómo voy a vivir y para quién voy a vivir. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, o sea, eso es lo que ellos pueden decir acerca de él y corroborar. Dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Puede ser que el tal Demetrio es el que llevó la carta, puede ser. Yo tenía muchas cosas que escribirte, otra vez aquí, su forma de despedirse, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, otra vez como anónimo. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y eso ya termina las epístolas de Juan.
pero sí como que sí estamos viendo como que hay un cuadro en donde Él está presentando ideas, invitándonos, está advirtiéndonos, pero sí dentro de ese perfil. Ahora, ¿en qué perfil quiero vivir? ¿En qué perfil quieres vivir? Eso, o sea, dice sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Primera de Juan. Dice, no, sí, porque si aborrezco a mi hermano, permanezco en muerte todavía. ¿Eso es pesado? Una buena conciencia no pesa nada. Entonces lo que estamos, porque llevamos mucho peso encima de guardar rencor, de estar amargados, de estar así, o sea, llevamos peso encima, entonces agregar una obediencia más nos va a doblar. O quita todo el peso de una mala conciencia. Prueba eso. Y hasta te vas a enderezar bonito y sacar el pecho. Hablando de eso, vamos a ponernos en pie, por favor. Y no podemos hacerlo. O sea, todo eso son buenas ideas y son buenas intenciones. Eso es la forma de vivir como Juan y los demás apóstoles. La forma de vivir como aquellos. Claro que sí. Ojalá. Y no podemos hacerlo. Pero lo que vemos, cuando vemos en todo el Antiguo Testamento, Jesús dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí. Y los he puesto. O sea, entonces nos colocó, nos puso pies en tierra, os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y su fruto permanezca. Entonces sí, yo no escogí eso, yo no escogí la luz, yo no escogí ser santo, yo no escogí andar en amor, yo no escogí eso, Él lo escogió cuando me escogió a mí. Por eso Juan enfatiza la señora elegida, Gallo, elegido. O sea, recalcando eso, Él te escogió para eso, Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no escogimos ser nación santa o real sacerdocio o linaje escogido, Él nos escogió y Él nos hizo linaje, Él nos hizo una nueva nación, Él quiso todo eso. Yo nada más no quiero ir al infierno. Y Él dice, no, Jaime, porque si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el problema es que evitar malas consecuencias no va a saciar tu sed. Tenemos que venir a beber, tenemos que vivir en la luz. Y Él escogió para nosotros el estar con Él. Y tienes que decidir, bueno, pero eso es muy pesado, no lo quiero, ¿en serio? O decir, va, entonces que se haga su voluntad. Que Él siga haciendo lo que Él escogió, que lo siga haciendo y que se glorifique y que me deje conocerle. El que no anda así dice, no ha visto a Dios. Ok, yo quiero ver a Dios. Yo lo quiero ver. Vamos a orar. Señor, yo te pido de parte de todos nosotros, Señor, que lo que tú has escogido, que lo hagas realidad, Señor. Así que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, así que nos has llamado a seguir, que nos has llamado a la luz, a la verdad, al amor, a conocerte, Señor, y perdónanos cuando lo reducimos a un sistema de reglas y de puntuación, porque tú no eres un juego, no eres una materia que estudiamos, es un quién que conocemos. Entonces, Señor, llámanos otra vez y otra vez y otra vez más a ti. Dinos y dinos otra y otra y otra vez más, Señor, llámanos a eso. Por la gracia que has tenido desde el principio y hasta el día de hoy, llámanos hacia ti. Por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor, llámanos a ti. Y realiza en nuestra vida todo lo que has escogido hacer. Como estamos viendo que estás haciendo en México, gente que no te buscó, te está encontrando. Y gente que nunca clamó a ti, te está llegando a conocer. Y somos parte de eso, Señor. Eso es lo increíble.
Entonces no escogí, Señor, conocerte, lo escogiste para mí, pero acepto que escoges bien, que lo que tú eliges es algo bueno y hermoso. Entonces, Señor, lo quiero. Y camina con nosotros, Señor, para conocer al que es verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y por fin, Señor, ya no mirar con espejos, sino cara a cara. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.